Mi nombre es Edgar Rey Cini, soy sociólogo, tengo una maestría en filosofía latinoamericana, dos maestrías en historia, una de América Latina y otra de Colombia, y un doctorado en historia de América Latina de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. El origen del libro, El hombre y su río, se centra en mi maestría de Educación y Filosofía Latinoamericana que hice en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. En ese entonces, por allá en el año 83-84, los estudiantes teníamos la opción de irnos por el lado de la educación o por el lado de la filosofía, por el lado del pensamiento, de las ideas. Yo escogí irme por el lado de las ideas, del pensamiento, del lado de la filosofía y no el lado de la educación. Y propuse a la universidad mi tesis sobre fiestas religiosas y bailes cantados en el Bajo Magdalena. Trabajo de grado que me permitió graduarme como en esa maestría en filosofía. Para hacer ese trabajo, sin ser antropólogo, sino sociólogo, me pareció a mí importante hacer un trabajo etnográfico por todo el río Magdalena, ¿verdad? Y remonté, ¿verdad? El río y me fui a mi pueblo, Santa Bárbara de Pinto, y comencé a pensar con la gente de mi pueblo todas esas actividades festivas que desde niño y adolescente yo había vivido en mi trasegar, yendo a Monpós, a Santana, San Zenón, San Sebastián, San Fernando, Guamal, El Banco, Tamalameque, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Palomino, entrando por el río Chicagua, saliendo hasta Magangué, remontando por Pinillos, luego llegando a los pueblos de La Mojana, de tal manera que eso me dio a mí un bagaje de conocimiento sobre la cultura, sobre la música, sobre las danzas, sobre la fiesta religiosa, la Virgen de la Candelaria, la de San Blas, la Semana Santa de Monpó, la Virgen del Carmen Guamal, la Virgen de la Virgen Santana de Santana, Santa Bárbara Bendita de Pinto, la Virgen de la Candelaria, en fin, ese conocimiento a mí me parece que había que plasmarlo en este trabajo y así se hizo, ¿verdad? Y entre las decisiones que tomo es irme a entrevistar a aquellas personas que han cultivado la música, los chandés, la maya, la cumbia, por supuesto, las leyendas del hombre caimán, las leyendas del Moán, las leyendas de la patasola y todo ese mundo, ¿verdad?, del río, yo lo voy recogiendo en mi grabadora y entrevistando gente en Guamal, entrevistando gente en Santana, entrevistando, por supuesto, en el banco. Y me voy para el banco y, por supuesto, ahí encuentro el sumus de lo que yo andaba buscando. Es decir, construir una teoría que me explicara por qué la cumbia era ribereña, por qué la cumbia era pocabullana, por qué la cumbia era del río, ¿verdad? Y lecturas que yo había hecho previa, como la de Géneco Rangel Pava, de ahí de Guamal, las lecturas que había hecho de una serie de cronistas que vinieron de España y que narraban, ¿verdad?, los bailes, los instrumentos musicales que tenían los indígenas antes que llegaran los negros, ¿verdad? Entonces eso me llevó a pensar en que tenía que sentarme con los maestros de la cumbia y en ese sentido me fue muy bien porque me fui para el banco y ahí sentado con el maestro José Barro, con su amigo del alma, Nicanor Pérez, con Jaime Villarreal Torres, con Antonio García Melocha, con el Miguel Chajín Jimeno, con el sociólogo Miguel Chajín Flores, con Rafael Aranzales, con Toño Aranzales,
con la señora Julia Díaz, que se había ganado por allá el primero o segundo Festival Nacional de la Cumbia como la mejor bailadora de cumbia, con Toño Aranzales precisamente, y con otra cantidad de gente hablando de la cumbia y por aquí, de la cumbia por allá, y entonces yo fui como entendiendo mejor esto de la cumbia. Entonces a partir de eso, cuando ya yo me siento a escribir, vuelvo del maestro Barro y digo, bueno, maestro Barro, ahora sí explíqueme ya más sosegado, sentado allí en la sala, ¿verdad? Katiuska y Beruska y el joven, el menor, están todavía muy jóvenes. Yo me siento con el maestro Barro y él me explica. Le digo, bueno, ¿cuál es entonces el origen? Y él lo primero que me dice es lo siguiente, nunca lo olvido. Me dijo, mira, Sinín, yo estuvo aquí Manuel Zapata Olivella y su hermana y me dijeron que la cumbia era negra. Entonces yo le dije, muy bien, si es africana la cumbia, Manuel, dime en qué país de África se baila cumbia. Si tú me dices en qué país de África se baila cumbia, yo puedo aceptar que la cumbia es africana. Pues no le pudieron decir, porque indudablemente en ninguna parte de África hay un baile que se llame cumbia. Y a partir de eso él comienza a contarme que es que él, muy joven, se reunía o iba por allá al barrio El Banquito del Banco, donde habían unos todavía, digamos, de ascendencia indígena, de los Pocabuye, de los Chimila, y le cuenta una señora que él encuentra allí y le dice, mire, es que el baile de la cumbia era un ritual que nosotros hacíamos para sepultar a los caciques, a las personas principales, y nosotros ese ritual lo hacíamos precisamente bailando, contrariando las manecillas del reloj, y entonces allí se fue dando esa forma, ese ritual de bailar así. Y le dije yo, bueno, y entonces las espermas, el mechón, la luz. Y el maestro Barro, con su sapiencia, me dijo, hombre, es que la mujer es la que pone el orden, es la que lleva el orden en el Caribe. Aquí, en estos pueblos, nosotros los hombres somos desordenados, somos mujeriegos, somos esto y lo otro. Y comenzó a hablarme, pues, inclusive, pues, de su vida. Pero entendí inmediatamente por qué la mujer lleva las espermas. Porque la mujer es la que va guiando el camino de los hombres, como él mismo me lo explica. Son las mujeres las que guían al hombre que es un desordenado. Y yo inmediatamente me acordé de 100 años de soledad, me acordé de Úrsula Iguarán, porque precisamente Úrsula Iguarán es la que pone orden en la casa de los Buendía. Cuando yo termino mi tesis de maestría y me gradúo, decido entonces hacer dos cosas. Una, un programa por Telecaribe que se llama así, El hombre y su río. Lo hago con la antropóloga y documentalista Margarita Abello, financiado por el Corpe, y se pasó por Telecaribe. Fue premio Simón Bolívar, finalista Simón Bolívar. Y luego ese nombre que le damos al documental, yo lo asumo, y en vez de ponerle al libro Fiestas Religiosas y Bailes Cantados, en el Bajo Magdalena le coloco El hombre y su río. Esto que tengo aquí es la segunda edición. La primera edición se acabó hace mucho tiempo. Esta edición la hicieron en Bucaramanga. También se acabó hace muchos años, por allá en el 2004, 2005. De tal manera que a partir de allí surge este libro en la cual yo, en el último capítulo, me concentro en la vida cultural de los pueblos de la depresión momposina, de los pueblos del río, de los pueblos que están alrededor del Banco, de Monpós, de Guamal. Hablo de la cumbia, hablo del chandé, etcétera, etcétera. De tal manera pues que ese es un poco el origen de este libro que, como digo, lleva 2 ediciones. Ha sido posible que se referencie en muchos artículos y otros libros. Ha servido de inspiración también para que otras personas escriban sobre el río Magdalena, sobre la cumbia, y de tal manera que se ha convertido en una especie de referente bibliográfico con algún carácter obligatorio. De tal manera que esa es como la historia de este libro, pero es también la historia un poco de haber entendido en la cumbia
y por qué mi apreciación de que la cumbia, ¿verdad?, en sus raíces está justamente ahí en estos pueblos que quedan alrededor de lo que podríamos llamar la depresión momposina, pero en esa olla hidrocultural, ¿verdad? La depresión momposina, hay alrededor del banco de Tamalameque, la desembocadura del río Cesar, etcétera, etcétera. Ahí justamente está la esencia de la cumbia. Por eso nace la piragua y por eso nacen todas estas cumbias. Yo desde niño bailaba cumbia y bailaba cumbia con las señoras de mucha edad en mi pueblo. Y por eso fue posible la pollera colorada y por eso fueron posible cualquier cantidad de cumbia que el mundo bailó y que el mundo sabe de nuestro valor desde el punto de vista músico-cultural que tiene la cumbia. Ahora bien, cuando uno discute los orígenes de la cumbia, hay dos tendencias fundamentalmente. Una que es de origen africano, negro, y otra que plantea que la cumbia es nativa, de origen, digamos, de América, y que está centrada fundamentalmente en las culturas ribereñas y que posiblemente su epicentro va a ser precisamente la región del Banco, donde se ha caracterizado el baile de la cumbia en la mujer con serena, altiva, ¿verdad? Con una cadencia muy, muy elevada de creatividad, de imaginación. A mi juicio, la definición de la cumbia, inclusive, ha estado matizada o no se atreven a definirla como tal algunos diccionarios y algunos pensadores, como es el caso de el padre Rebollo o como Alfredo Sunday, creo se pronuncia así, que hablan de la cumbia y se van de una vez a la cumbiamba, ¿cierto? Jaspe, en Cartagena, a finales del siglo XIX, comenzó el XX, habla de la cumbia también en esos términos. Sin embargo, ¿verdad?, hay que tener claro que una cosa es cumbiamba y otra cosa es cumbia. La cumbiamba es el lugar, digamos, donde se baila la cumbia, el sitio, el escenario de la cumbia. La cumbia es el baile, si se quiere, la cumbia es la danza, ¿verdad? Y particularmente cuando yo estoy haciendo la tesis de maestría que expliqué en la pregunta anterior y comienzo a revisar cómo fue la conformación histórico-cultural de las poblaciones alrededor del río Magdalena, cuando comienzo a revisar los documentos que escribieron los cronistas o todos estos conquistadores y colonizadores que pasaron por el río y dejaron testimonio de lo que vieron, y más tarde lo que apreciaron también los viajeros del siglo XIX, uno llega a la conclusión que sin duda la cumbia, los elementos primigenios de la cumbia están en los pueblos nativos de la orilla del río Magdalena. Todos los cronistas van a hablar de los bailes que realizaban las comunidades indígenas, los chimilas, los pocabuy y todos los grupos indígenas que viven a la orilla del río Magdalena. Y tienen la misma característica, es decir, un baile que va girando y que tocan tambor, que tocan gaitas, que cantan. Hay que decir lo siguiente: es cierto que llegaron unos tambores con los negros, ¿verdad?, que después fueron esclavizados, pero también es cierto que nuestros indígenas tenían sus propios tambores
es lo que ellos llaman, los cronistas llaman los árboles o los palos, los árboles ahuecados, ¿verdad? Dicen que son unos palos, unos árboles, unos troncos de árboles que están ahuecados, o sea, le abren un hueco, ¿verdad? Y por uno de los lados del hueco le colocan precisamente un, una piel de venado o de cualquier otro animal que dé sonoridad. Eso lo encuentran los españoles. Eso no viene solamente con los africanos. Los africanos traen otros tambores, por supuesto. Pero los nuestros tienen sus tambores. Así están en las crónicas. Eso no hay que leer sino a cualquiera de ellos, a Antonio de Herrera, a cualquiera de estos pensadores en las relaciones que se hacen de la conquista del río Magdalena. Ahí están precisamente esas descripciones. Son descripciones maravillosas. Ahora, en el siglo XIX, igualmente, sí, en el siglo XIX los viajeros europeos, norteamericanos e inclusive los mismos colombianos que suben y bajan por el río Magdalena y en sus noches donde llegan a descansar o a donde llegan a comprar, digamos, madera o leña para las canteras de los barcos a vapor, los pueblos estos nativos que están allí alrededor de estos pueblos, llegan comunidades indígenas y mestizos que ya están por allí, llegan a alegrarle la vida, por decirlo de alguna manera, a estos viajeros y tocan sus gaitas, cantan, sus tamboriles, etc. Entonces, a mi juicio, estos elementos históricos, ¿verdad?, que están en mi libro El hombre y su río, sustentan mi tesis de que evidentemente la cumbia tiene unos orígenes precisamente en estas culturas indígenas. Así lo plantea Géneco Rangel y así lo plantean algunas de las Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo en las relaciones precisamente. Pero ahora lo que yo aprendí del maestro Barro, que me parece interesante que les tocaba en la pregunta anterior. Miren lo que dice el maestro Barro. Era una danza funeraria. El cadáver se colocaba en el centro y hacían una rueda donde iba primero un indio y luego una india y así sucesivamente. La india tenía como privilegio llevar un mechón en la mano, lo que hablábamos la vez pasada, la que ilumina el camino a los hombres desordenados. Se rotaba con un lamento de derecha a izquierda con tambores que eran unos troncos de árbol hueco. Eso dice el maestro Barro. Pero más adelante el maestro Barro dice lo siguiente, y esto es importante. Mi hipótesis, dice el maestro Barro, después de años de investigación, en un barrio de pescadores que fueron los últimos descendientes de los Pocabuyes, en donde pude hablar con la chinca, es que la rotación sin fin de la cumbia simboliza un viaje sin regreso. El mechón aparece porque en los milenios ha sido la mujer la que ilumina a los hombres, ha sido la gran consejera y la que le muestra el camino. De tal manera que ahí está, a mi juicio, el origen de la cumbia. El maestro Barro y muchas de las personas con las que he conversado, y con el maestro Efraín Mejía, el autor de la hermosísima cumbia soledeña, y de ese grupo famoso, también era partidario de esta idea. Ahora, se cogieron de una palabra que aparece en el diccionario de Fernando Ortiz, el cubano, del siglo XIX y XX, que aprovecharon la palabra cumbé. Cumbé significa en africano, digamos, un baile desordenado. Un baile desordenado, realmente, como él mismo lo dice. Y de ahí se partieron de que cumbé, de ahí venía cumbia. A mí me parece que es una interpretación equivocada, un poco, entre comillas, amañada,
para justificar la presencia, el origen negro de la cumbia. En ese sentido, ¿verdad? Hay un libro también maravilloso que lo escribió Gerardo Pombo Hernández, que se llama La cumbia con K, para demostrar los orígenes precisamente de la cumbia en el territorio de América y específicamente en las culturas indígenas. De tal manera que no hay que ponerse a discutir si somos o no somos de negro o indígena. Lo cierto es que hoy, ¿cierto?, la cumbia, como aparece en el escenario del Festival del Banco, o cuando aparecen las ruedas de cumbia en otros lugares, en el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, simplemente ahí es una danza triétnica porque recoge, ¿verdad?, la instrumentalización, la musicalización de nuestros ancestros indígenas, el sonido de los tambores también de los negros africanos, la serenidad de la mujer bailando con esa pollera andaluza, ¿verdad? Y ese baile coqueteo del hombre, del parejo, ¿cierto?, haciendo piruetas. Ese es el baile precisamente negro. Y entonces uno podría decir que nuestra cumbia es hoy triétnica en su esencia para mostrarse, pero en sus raíces se hunde precisamente en esas culturas milenarias que habitaron el río Magdalena, en toda esa cuenca hidrocultural que es la depresión momposina, que podríamos decir que de Río Viejo, Gamarra, La Gloria, Tamalameque, entrando por el Banco, siguiendo hasta Monpó, por Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián, Plato, Tenerife, hasta llegar a Sitio Nuevo, y así alrededor de los pueblos del río Magdalena hemos bailado la cumbia que hemos heredado de nuestros antepasados, los nativos que habitaron por siglos en ese territorio. Bueno, sin duda, el Festival de la Cumbia, cuando sus fundadores, sus creadores, sus inspiradores, el maestro Barro y su combo de jóvenes en ese entonces, por allá en la década de los 70, que dieron los primeros pasos y organizaron ese evento folclórico para ofrecerle a la región del Caribe, para ofrecerle a esa región del río Magdalena, ¿verdad?, esa subregión ribereña, y a la nación y al mundo, que ese aire musical, ese ritmo musical tan importante que se llama cumbia, que para muchos, durante muchos años, ha significado, o mejor aún, todavía lo significa, es el alma de la nación. Si hay alguna expresión musical que nos identifica ante el mundo, es precisamente la cumbia. Y es que la cumbia ha jugado un papel definitivamente importante en la vida nacional. Todos nosotros, desde que nacimos a la orilla del río, siempre escuchamos la cumbia, las cumbias. Y luego cuando nace la pollera colorada o la piragua y otras tantas, y después en esa acordeón de Luis Enrique Martínez, la cumbia cienaguera tocada en acordeón, o la cumbia soledeña de Efraín Mejía, o las mismas cumbias de Andrés Landero y de tantos otros compositores nuestros que popularizaron esa música y que le hicieron conocer al mundo. Este mundo global hoy sabe que existimos como expresión de una etnia en el Caribe colombiano que le deja al mundo, ¿verdad?, eso que nosotros
llevamos en nuestros genes, que es la cumbia. Ahora bien, sin duda que cuando se crea el festival y con el desarrollo que ha tenido, en medio de las dificultades que se organiza, en medio de los avatares con los cuales la cultura en nuestro país tiene que pelear, tiene que salir adelante, tiene que andar justamente tratando de demostrar, en este caso, que la cumbia significa mucho para los colombianos. El festival ha sido muy significativo. Si el festival no existiera, sin duda que la cumbia autóctona, la que se toca y se baila durante esos días de efervescencia de los hombres y mujeres, al son de los tambores y de las gaitas y del canto, posiblemente la cumbia hubiera sido sepultada. Sin embargo, ahí está y estará por mucho tiempo, en la medida que nosotros los colombianos, los caribeños, pero sobre todo nosotros los ribereños, los banqueños, amemos lo que nos pertenece. Por eso, para mí el Festival de la Cumbia es el nervio que hoy permite que esta manifestación musical siga perenne en nuestros corazones y en nuestra alegría. Ha sido fundamental salvaguardar precisamente esta música, y por eso yo saludo fraternalmente y cada vez que puedo me acerco a ver el festival, porque sin duda asistir al festival, ¿verdad?, compartir con los banqueños, compartir con la gente de Guamal o de Momposo, de Talaigua o de Pinto, o de lo del Paso Cesar, o de Chiriguaná o Chimichagua, o de Tamalameque, o de La Gloria, de Gamarra, de San Martín de Loba, toda esta gente que nos encontramos allí y que también van de Santa Marta y de Cartagena y de Barranquilla, y van de Valledupar, y van de Sincelejo, y van de Ciénaga de Oro, y de Montería, y de Riohacha, todos los que nos encontramos ahí, además que van de otras partes del Caribe, de la nación, nos encontramos porque somos hermanos de la cumbia, porque amamos la cumbia, y por eso el festival tiene que seguir adelante. Y es el valor que yo le doy al festival, ese valor no solamente simbólico, sino un valor práctico, experimental, de que nuestra música colombiana expresada en la cumbia no morirá y tendrá durante siglos, será perenne, porque estamos sembrando en los jóvenes, en los niños, ese baile ancestral que heredamos y que hoy sigue existiendo, porque somos capaces de seguir manteniendo una expresión musical como es precisamente la cumbia. Y el Festival de la Cumbia que se realiza en el Banco es precisamente la mejor expresión para salvaguardar, para mantener en el corazón de todos y de la nación esa danza, esa música que se llama cumbia. Los que amamos la cumbia, que tuvimos además el privilegio de nacer a orillas del majestuoso río Magdalena, de haber nacido a la orilla de ese río, tenemos un doble compromiso con la cumbia, con nuestra reina, con nuestra alma, eso que llevamos por dentro, de cuando escuchamos los aires, las primeras notas de una cumbia, salimos a bailar, no importa en qué lugar del mundo estemos.
Pero qué bonito es estar por fuera del país y que en un momento determinado nos coloquen el pescador o que nos coloquen la piragua o la pollera colorada o cualquiera de estas cumbias nuestras, como esa cumbia de nuestro amigo Antonio García Melocha, cumbia roja, porque para él la cumbia es precisamente ese símbolo de libertad, es rebeldía. A la final también el maestro Barro así lo concebía, es rebeldía. Entonces, como les decía en esta entrevista, yo he amado la cumbia desde niño. A los 6 o 7 años, 8 años, 10 años, me iba a la rueda de cumbia y aprendí a bailar cumbia con doña Carmela Flores, una cantadora insignia de mi pueblo, cantadora de cumbia, de chandé. Ella me enseñó. Y por eso ese baile de la mujer que va serenita, sin mover tanto la cadera, casi que no se le ve. Esas que son capaces de bailar con un vaso de agua en la cabeza y no se les cae una gota. Esas que van caminando, que van bailando como si fueran caminando en el aire y que no levantan polvo a pesar de la tierra por donde van bailando. Esa música que llevamos por dentro los ribereños es patrimonio de nosotros los colombianos. Y por eso los ribereños, pero fundamentalmente los banqueños, y yo me he declarado siempre banqueño, porque mis orígenes a la orilla del río, mi familia Sinín, que estuvo por allí, pero también mi papá, Mario Rey Gutiérrez, que estuvo por ahí organizando acciones comunales, con Nicanor Pérez precisamente, y conversando con algunos personajes de la vida política y de la vida social, los líderes de las comunidades, de los barrios, de los corregimientos del banco, me enseñó a querer mucho más al banco. Por eso mis amigos en el banco saben cómo los aprecio. Mis amigos los del banco saben cómo los quiero y los siento. Tengo muchos familiares en el banco, pero también tengo grandes amigos. Y me siento en la obligación de pedirle a todos, conservadores, liberales, alternativos, ¿verdad?, a que cuando se hable de la cumbia, cerremos fila. Y ese cerrar fila a favor de la cumbia es para defenderla, para aportarle, para no dejarla morir el festival, para seguir avanzando hacia la consolidación de un gran festival que sea digno de una población tan importante como el banco. Así que, amigas y amigos banqueños, si hay por algo que luchar en el banco, es por mantener encendida esa llama que se llama la cumbia, eso que hemos llamado el alma de esta nación. Esta patria lo necesita. La patria necesita un aire musical que nos identifique ante el mundo. ¿Y qué más que la cumbia? Ver las letras de la cumbia, bailar una cumbia en esa dimensión de elegancia como bailan nuestras mujeres, es lo que precisamente me hace a mí pensar que todos los banqueños, hombres y mujeres, y sin distingo de credos, de razas, de partidos políticos, debemos unirnos para mantenerla, para preservarla, para difundirla y mostrarle al mundo que en el Banco Magdalena existe un aire musical, existe un festival que es digno de esa población y el mundo puede ir a visitar al banco, que
que será bien recibido y que para que todos los chinos, los africanos, los hindúes, los europeos, los norteamericanos vayan al banco y aprendan a bailar cumbia. Eso que bailó García Márquez en Estocolmo, precisamente, cuando tocó la momposina, cuando Lourdes Acosta, esa gran bailarina de Barranquilla, y todas esas que bailaron con García Márquez en Estocolmo, que le dieron ese toque mágico precisamente a esa entrega del Nobel. Esa debe ser precisamente la misión de todos los banqueños alrededor del festival y alrededor de esa máxima expresión de la música nacional que se llama la cumbia.